Mi nombre es Juan David Calderón Contreras, estudiante de Ingeniería Industrial. Bueno, Hablando de laboratorio me sentí súper bien y cómodo ya que el espacio era bastante amplio para realizar las diferentes tareas. Mi nombre es Daini Fajardo, estudiante de Ingeniería Industrial y participé en el laboratorio de Introducción a la Ingeniería y me parece que fue un taller muy productivo ya que nos enseñó de forma didáctica muchos temas relacionados a la programación de los robots. Mi nombre es Johan Rincón, estudiante de Ingeniería Industrial y la práctica en el laboratorio me pareció muy innovadora ya que contaba con espacios adecuados para realizar la práctica.